Y bueno, hemos considerado los versos con respecto a esta buena batalla, con respecto a considerar vivir con una perspectiva eterna. Nuestro hermano Iber, nuestro hermano Edgar Mendoza nos estuvieron enseñando en ese sentido. Y hoy nos vamos a enfocar en el verso 15 y 16, que ya repasamos un poquito. Pero dice así, vamos a leer 1 Timoteo 6, verso 15. Dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, y el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la gloria y el dominio eterno. Amén. Recordemos el contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiendo esto, no solo el contexto inmediato de Timoteo quedándose en Éfeso con todas las dificultades que esto implicaba. Recuerda que era una labor ardua pastorear la iglesia en Éfeso por el mismo conflicto que había en la iglesia, ¿no? En el capítulo 1 nosotros observamos estas personas, estos que queriendo ser doctores de la ley, enseñaban ciertas cosas alejados de la sana doctrina y tenían mucho más experiencia, más edad que Timoteo. Sin embargo, Dios establece a Timoteo para que les dé órdenes en ese sentido de no creer y no divulgar estas falsas doctrinas en medio de la iglesia. Pero puntualmente lo que estaba pasando en Éfeso, una ciudad complicada, una ciudad que llegaban muchas personas y con esto muchas ideologías, muchas ideas, y sobre todo enfocadas en la cultura griega, romana, etc. Y recuerda que la iglesia cristiana en ese momento estaba siendo perseguida, no la estaban pasando bien, estaban pasando muchas dificultades, habían pasado mucha persecución. De hecho, los discípulos habían sido dispersados por muchos lugares por la persecución. Gente había entregado su vida por Cristo, gente había sido entregada, por ejemplo, al circo romano y todo lo que esto implicaba. Y el César en este entonces se había convertido en algo así como una deidad. Ellos, asimismo, el emperador se hacía notar, se dejaba ver como si fuera un dios o como un semidios con cierta eternidad, con atributos que solo le pertenecen a Dios. El emperador romano se los había impuesto a él mismo, ¿no? Y eran adorados y eran venerados. Y en ese contexto es importante que nosotros observemos esto, porque tiene mucho que ver justamente ese contexto con lo que Pablo termina diciendo en estos versos 15 y 16, en donde hace una doxología. Literalmente la palabra doxología quiere decir, doxa quiere decir gloria, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El apóstol Pablo está terminando lo que le está diciendo a Timoteo con respecto a la buena batalla, con respecto a esto, con una palabra de gloria al Señor. Pablo escribe entonces a Timoteo, después, repito, de este mandato de pelear la buena batalla, sin mancha, sin reproche, y en este contexto del emperador romano, y en el contexto militar, ¿no? Donde finalmente los más poderosos ganan esas batallas. Entonces el apóstol Pablo no está ofreciendo tácticas militares para pelear esa batalla. El apóstol Pablo no está dándole recursos de inteligencia política, vamos a decir así, a Timoteo, sino Pablo le está haciendo saber a Timoteo quién es Dios. Para pelear esta batalla es importante que nosotros sepamos quién es Dios y quién es Jesús. No centrarnos en nosotros mismos. Nosotros hoy mismo estamos peleando una batalla en la cual dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y así como el apóstol Pablo, así como Timoteo estaban en esta
pelea, en esta batalla, y la Biblia recurrentemente habla de esas batallas y de esa lucha que está viviendo un cristiano. Definitivamente nuestros ojos son puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestros ojos no están depositados en nuestras capacidades, nuestros ojos no están depositados en nosotros mismos, sino más bien en nuestro Señor. Y es que Pablo está diciendo a Timoteo, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Señor? Entonces, Pablo está equipando a Timoteo con esto. Pablo está equipando a Timoteo a pelear esa buena batalla conociendo a su Señor. Por lo tanto, aquí Pablo está describiendo quién es Jesús, quién es Dios a Timoteo para salir y enfrentarse a esta buena batalla. Dice el verso 15 que ya leíamos, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está hablando del regreso del Señor. Está diciendo que este mandato que Pablo le está dando a Timoteo, que se tiene que pelear, dice que se tiene que cumplir sin mancha, siendo irreprensibles. El apóstol Pablo en versos anteriores le está diciendo que tiene que pelearlo así hasta que el Señor Jesucristo sea manifestado, ¿no? Y hasta ese momento nosotros tendremos que luchar, tendremos que esforzarnos, tenemos que trabajar, nuestros ojos puestos en Cristo, sí, con el esfuerzo que implica el ser un hijo de Dios en esta tierra, que es opuesta a nosotros, con la mirada puesta en Cristo, con la mirada puesta en Él, pero sabiendo que un día el Señor va a regresar por su iglesia. Y lo hemos de ver. Y dice el apóstol Juan en una de sus cartas que nosotros seremos, que aún no se ha manifestado lo que nosotros seremos, ¿no? Pero que un día nosotros seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Un día esta batalla, esta lucha va a terminar. Sin embargo, mientras que estemos en esta tierra, repito, hasta que se manifieste a su debido tiempo, dice el verso 15, la cual manifestará a su debido tiempo. Dios sabe cuándo va a pasar ese tiempo. Dios sabe cuándo va a ser manifestado Jesucristo y nuestra batalla y nuestra lucha va a terminar. Me viene a la mente lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? Que Dios no ha regresado y que había burladores y que personas que se burlaban del pueblo de Dios porque decían, tú dices que el Señor Jesús viene pronto. Sin embargo, no ha venido. Y dice la Biblia que los escarnecían y se burlaban de ellos. Sin embargo, dice Pedro, pero el Señor no es que se esté tardando. No es que el Señor retrase su promesa o la promesa de su venida, como muchos tienen por tardanza. La Biblia dice, más bien Él está siendo paciente. Él está siendo paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es una carta dirigida a la iglesia. O sea, Dios nos está dando hoy la oportunidad de arrepentirnos, incluso como iglesia. ¿Los cristianos tenemos mucho de qué arrepentirnos? Sí, claro. Tenemos que ver nuestras vidas. Tenemos que exponer nuestra vida ante Jesucristo. Y el Señor no es que está retrasando su promesa, sino que está siendo paciente para contigo. Sino que está siendo paciente para con nosotros, porque no quiere perdición, sino que el pueblo de Dios vuelva arrepentido a glorificar al Señor en todo. Y poniendo nuestros ojos en Él, dice, el cual manifestará a su debido tiempo, y dice aquí, el bienaventurado y único soberano. El bienaventurado y único soberano. Esta palabra bienaventurado es la palabra griega Makarios, así como suena. Significa, esta palabra se usa no solo para Dios, sino esta palabra también se ocupa para decir que alguien es bienaventurado, ¿no? Bienaventurados aquellos que hacen tal cosa, ¿no? Bienaventurado. Nosotros podemos ser bienaventurados, ¿no? De hecho, las bienaventuranzas hablan, y algunas versiones de la Biblia traducen esta expresión como felices, como contentos, como plenos, ¿no? Ahora, esta palabra bienaventurado, el apóstol Pablo no la está aplicando a las personas, no está aplicando esta expresión
a los cristianos, porque repito, en muchos momentos se ha aplicado de esta manera. Ahora se está aplicando con respecto a Dios, ¿te das cuenta? Y ahora le están diciendo a Dios que Él es bienaventurado. Él es bienaventurado. Piensa en estas palabras: feliz, contento, satisfecho. Con respecto a Dios, la palabra bienaventurado describe una ausencia de infelicidad, una ausencia de frustración. ¿Qué quiere decir? Y con el contexto que veremos más adelante, que el Señor no está frustrado. A lo mejor nosotros conocemos cierta frustración cuando nosotros tratamos de hacer algo y no nos sale, ¿no? Tomas una decisión a un respecto y no nos sale bien, ¡ay!, nos frustramos y nos sentimos mal y nos sentimos en conflicto por las situaciones que pasan alrededor, porque nosotros no tenemos el control de ciertas cosas y cuando lo perdemos nos ponemos en conflicto. Sin embargo, Dios es en sí mismo bienaventurado. Esto quiere decir, Él es pleno, Él está satisfecho y sus planes, los planes de Dios, no han sido frustrados. Los planes de Dios se han cumplido porque Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Dios no es así que de pronto viene la serpiente y engaña a Eva y Eva y Adán caen. Y Dios no está, ¡ay!, se salió de mis planes, qué frustración. Dios no es así. Dios es Dios soberano por sobre todas las cosas. Cuando pasa algo con nosotros, no es que los planes de Dios son frustrados. A veces nosotros creemos que Dios nos ha llamado a algo, o que Dios tendría que darnos ciertas cosas. Y cuando lo perdemos, nosotros sí nos frustramos y decimos, ¡ay, Señor! Pero el Señor no está así de, ¡ay, qué mala onda! Perdió su trabajo. ¡Oh, qué conflicto hay en Dios! Por supuesto que no. Porque todos los planes de Dios se cumplen. ¿Por qué? Checa cómo esta palabra bienaventurado la hila o la pone en una misma idea cuando dice bienaventurado y único soberano. Dios es feliz, Dios está plenamente contento y Dios está plenamente satisfecho, y esto tiene que ver con su soberanía. Esto tiene que ver con que los planes de Dios no están siendo frustrados. Vamos a estudiar lo que quiere decir esta palabra único soberano. Primero, el apóstol Pablo antepone la palabra único y lo está poniendo en un lugar totalmente aparte de los que creen ser soberanos. Es importante recordar el contexto. Yo te decía, el emperador romano, para este entonces, él se creía soberano y que él gobernaba y que él decidía y que nadie se podía oponer a él. Y ante esta figura humana que se quería poner ciertos dotes de divinidad, el apóstol Pablo está diciendo, en otras palabras, él no es el soberano. El único soberano es Dios. Aún sobre las decisiones de los poderosos, y lo veremos más adelante, aún en las decisiones de los que se creen que gobiernan. ¿Sabes quién es el único que gobierna y el único que no tiene sus planes frustrados? Es Dios. Por eso es pleno. Por eso es pleno. El único soberano. Literalmente esta expresión soberano, repito, Él es el único soberano. No hay nadie más. Él es el único. Literalmente la palabra soberano significa gobernante poderoso, que implica el único que tiene la capacidad, el único que tiene el poder, el único que tiene la autoridad total, el gobierno total de todas las cosas. Hay alguien que tiene el gobierno total del mundo, de México y de tu casa, y de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. ¿Y quién es ese único soberano? Dios. Dios decide. El cielo gobierna. El cielo decide. Dios decide sobre todas las cosas. Decía John MacArthur en uno de sus libros, dice, Él controla todo
para sus propios fines de gozo. Dios controla todo para sus propios fines de gozo. Por eso esta expresión, que Él es bienaventurado y el único soberano. Él decide, no manipulado. Él decide, no presionado por la situación. Él decide no para complacer a los poderosos, ¿no? Porque a veces nosotros decidimos y nuestras decisiones tienen que ver con quedar bien con alguien, ¿no? A veces nuestras decisiones tienen o tenemos en mente con nuestras decisiones el no ser excluidos o no ser echados a un lado, ¿no? Dios no es así. Dios decide con respecto a sí mismo. Por eso Efesios dice que nosotros fuimos escogidos en Él, Efesios 1. ¿Para qué fuimos escogidos? Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, Él nos escogió. ¿Y cuál es la finalidad? La alabanza de la gloria de su gracia, su gloria, que Él sea glorificado. Así que, como dice John MacArthur, Él controla todas las cosas para sus propios fines de gozo, porque no hay nadie que pueda competir con Él en cuanto a nada, pero estamos hablando en cuanto a la autoridad. Nadie puede competir con Dios. No hay nadie que se pueda acercar a nuestro Señor. Ve por favor a Isaías 43, verso 13. Isaías 43, verso 13. Dice así: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? En otras palabras, el Señor está diciendo, yo gobierno y yo soy soberano. Antes de que existiera cualquier cosa, Él ya era. Y si Dios ha dicho que va a hacer algo, dice aquí, no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Por eso te decía, hermano, y eso es algo que nos debe dar completa paz. Los planes de Dios no son estorbados. Los planes de Dios no son entorpecidos por nada. Los planes de Dios no son frustrados. Él hace todas las cosas y Él cumple su perfecta voluntad. Ahí mismo en Isaías, por favor, ve al capítulo 40, Isaías 40, verso 25. Isaías 40, verso 25. Dice así, en versión Reina Valera 60. Isaías 40, 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y dice el verso 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido, y de mí Dios pasó mi juicio. Verso 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías, el profeta, está confrontando al pueblo de Dios con la soberanía de Dios. Por eso dice, ¿por qué dices tú, por qué hablas tú y dices, mi camino está escondido de Dios? ¿No? ¿Sabes que las decisiones de Dios, no como las nuestras, no como las del emperador romano, tienen una panorámica completa? Y Él decide, porque Él podemos confiar que su decisión es la mejor y es la justa, porque Él tiene todos los elementos para poder decidir. Él tiene una perspectiva eterna. Él tiene una perspectiva no como la nuestra, que es limitada.
Por eso está diciendo al pueblo de Dios, ¿por qué dices, oh Jacob, mi camino está escondido? ¿No? A veces pensamos que Dios está un poco ajeno y que no observa. Y a veces nosotros dijimos, Dios ha sido injusto conmigo porque me esforcé tanto por esto y Dios no me ha dado lo que merezco por mi esfuerzo. Pero debemos saber algo. Dios tiene una panorámica total de tu vida. Ok, te has esforzado mucho y no recibiste lo que tú creías que deberías merecer por tu esfuerzo. Pero quiero decirte que Dios también observa en nuestra intimidad. Y ahí estoy seguro que no solo pedimos justicia, ahí más bien pedimos misericordia. Porque Dios tiene una perspectiva completa. A lo mejor tu jefe sí, lo único que ves es que llegaste puntual al trabajo. Pero lo que haces solo cuando tu jefe no te está observando, él no tiene esa perspectiva. Sin embargo, Dios tiene una perspectiva total. Así que debemos tener claridad y esperanza en que Dios juzgará todo a su tiempo y no solo eso. Él tiene una perspectiva de todo. No desfallece, dice el verso 28, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y no solo Él no desfallece y no se fatiga, sino checa lo que dice el verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene algunas. Esto que hay en Él, de que no se cansa, de que no desfallece, lo comparte con amor con nosotros. Y Él dice aquí, Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este verso es precioso y creo que muchos lo usamos como bandera, ¿no? De que los muchachos se cansan, se fatigan. Sin embargo, aquellos que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y es hermoso, pero creo que es aún más hermoso cuando observas todo el contexto. ¿De qué está hablando el profeta? De la soberanía de Dios, de que Él es poderoso. Entonces, es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Tienes que pelear esta batalla. Está difícil en Éfeso, está difícil en este mundo. Sin embargo, cuando pones tus ojos en quién es Dios, ahora, en palabras del profeta, no te cansas ni te fatigas. ¿Por qué? Porque sabes quién es tu Dios. El conocer a Dios te da la perspectiva para luchar, para esforzarte, para no cansarte. Hermanos, si nos quedamos viendo a nosotros mismos, si me veo mis capacidades, no puedo más, estoy bien cansado. Pero si pongo mis ojos en Cristo y puntualmente en su soberanía, que Él gobierna, que mi jefe no va a hacer nada que Dios no le permita, que los gobiernos no van a hacer nada que Dios no les permita. Todos están sometidos a la voluntad y al gobierno de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 19 dice que los juicios de Dios son deseables. Nosotros muchas veces oímos esta cuestión de los juicios de Dios, ¿no? De pronto, no sé, relacionabas a veces los juicios de Dios con tembló, ¿no? El juicio de Dios, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Algún desastre natural y lo relacionamos con el juicio de Dios. Y muchas veces estamos acostumbrados a huirle al juicio de Dios y a decir, el juicio de Dios no lo queremos. Pues sí, suena fuerte. Pero ¿te das cuenta de lo que dice el salmista? Que los juicios de Dios son deseables. No solo no les teme, sino el salmista desea el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el salmista tiene claridad en la soberanía y en que Dios es soberano, poderoso y tiene una perspectiva total de todas las cosas. La palabra soberanía definitivamente tiene
que ver, como ya decíamos, con autoridad, con gobierno. Pero el significado principal de soberanía, o a lo que más está relacionado la palabra soberanía, es a poder. Dios no solo manda, sino tiene autoridad y el total poder para hacer que todas las cosas que Él desea pasen. Él es poderoso. Él no solo da la orden, Él ejecuta la orden porque es el único que tiene poder para hacer todo lo que Él desea hacer. Dios es absolutamente soberano y Él reina de manera poderosa sobre todo, sobre todos. Dios, hermano, no tiene rivales. A veces nosotros vemos al diablo como el rival de Dios, ¿no? Como que están en una lucha y por supuesto que nada se compara al poder de Dios. Nada se compara. Ni Satanás, porque Satanás, ¿quién lo creó? Dios. ¿Y quién lo destituyó del cielo? Dios. Incluso Dios lo usa para sus fines. Nada se opone a Dios. Y fíjate, en esta misma idea, regresa a 1 Timoteo 6, verso 15. 1 Timoteo 6, verso 15 dice, la cual manifestará a su debido tiempo, y dice, el bienaventurado y único soberano, repito, como una sola idea, la felicidad y la plenitud de Dios en su poder y en su soberanía. Y después dice, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros sabemos que nuestro Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí sí quisiera mencionar algo. Hay una dificultad, vamos a decir, teológica, o alguna controversia teológica en saber a quién le está escribiendo Pablo esta doxología. Porque hay algunos teólogos que dicen que se está refiriendo a Dios, al Padre, ¿no? Pero algunos otros teólogos está como dividido, ¿no? Dicen que esta doxología, no se está refiriendo expresamente al Padre, sino se está refiriendo a Jesucristo, al Hijo. Y bueno, repito, es una controversia, no es nada porque nosotros sabemos que la Biblia dice, ¿no? Jesús dice, yo y el Padre y uno somos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, finalmente, pues es lo mismo, ¿no? En algún sentido, pues bueno, podría estarse refiriendo a cualquiera de los dos. Pero esta expresión, Rey de Reyes y Señor de Señores, se menciona en la Biblia y particularmente en el Nuevo Testamento. Siempre que se ocupa esta expresión en el Nuevo Testamento, no se refiere al Padre, sino siempre que se usa esta expresión, Rey de Reyes y Señor de Señores, se está refiriendo a Jesús. Particularmente en Apocalipsis se ocupa esta expresión. Apocalipsis 17, 14, Apocalipsis 19, 16, apúntalo por ahí, no los vamos a ver con tanto detenimiento, pero normalmente esta expresión se ocupa como referencia a Cristo, no al Padre. Entonces, por eso podemos asumir que cuando Pablo está haciendo esta doxología y diciendo el único bienaventurado y soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, más bien está hablando de la deidad de Jesucristo. Y está hablando de Jesús o de Jesucristo como alguien muy por encima del emperador romano, ¿no? De aquellas personas que se habían puesto como reyes, como soberanos, como deidades. Pero finalmente el apóstol Pablo está diciendo, como dice el apóstol Pedro ahí en el libro de los Hechos, ese al que ustedes me mataron, dice Pedro, es el autor de la vida. Es el autor de la vida. Está hablando entonces de la deidad de Jesucristo. Cualquier
poderío del emperador o de cualquier gobernante se desvanece en comparación a la gloria de Cristo. Las personas más ricas del planeta, las personas más ricas o más inteligentes o influyentes de la tierra, no tienen ninguna comparación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y checa esto, a veces nosotros leemos esta expresión, Rey de Reyes y Señor de Señores, pero en la manera en que está escrita, ¿no? El tiempo verbal y el tiempo en el que está escrito, lo hace mucho más presente. Quiero decir, literalmente esta expresión se traduciría de esta manera. Él es rey de los que están reinando y señor de los que están señoreando, ¿no? Porque a veces suena un tanto impersonal el decir rey de reyes y señor de señores, se oye un poco lejano, ¿no? Pues de los reyes, de los señores, ¿no? Pero si dices, Él es rey de los que hoy están reinando y es señor de los que hoy están señoreando, se vuelve un poco más cercano. Él es rey de los gobiernos actuales, ¿no? De la presidenta de México, Él es rey, Él gobierna sobre, ¿no? Y sobre los que están hoy creyendo que deciden el futuro del planeta. ¿Sabes quién gobierna sobre ellos? Dios. Él es rey sobre los que hoy están reinando. Él es señor sobre los que hoy están señoreando. El apóstol Pablo, al negarse a adorar al César y a darle esta atribución a Jesús, está cometiendo un acto de traición al imperio romano. Al decir Pablo esto de Jesús, nosotros lo vimos como una doxología y la podríamos cantar y podríamos ponerle música porque es hermosa esta doxología, ¿no? Pero te das cuenta todo lo que implica el que Pablo esté diciendo que Jesús es el bienaventurado, único, soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él estaba, con esta alabanza, él estaba haciendo peligrar su propia vida. Porque esto que está diciendo era tomado como un acto de traición al imperio romano. O sea, no solo se trataba de una canción, se trataba de todo lo que implica, todo lo que implicaba, ¿no? Pablo insiste en que hay un solo Dios y que ese Dios es soberano y que solo Jesucristo debe recibir adoración. No el emperador, no quien se creía inmortal, como veremos más adelante, sino Jesús es el único digno de toda adoración. Y eso en los tiempos de Pablo era digno de muerte. Seguimos, 1 Timoteo 6, verso ahora 16. El verso 16 dice, el único que tiene inmortalidad. El único que tiene inmortalidad. ¿Quién crees que decía en ese entonces ser inmortal? El César, ¿no? Él asimismo decía que era inmortal. Por eso te digo que esta doxología era un total acto valiente del apóstol Pablo y totalmente estaba retando a lo que el emperador decía de sí mismo, ¿no? Atribuyendo solo a Dios y solo a Jesucristo cosas que el César decía de él mismo. Por eso recurrentemente dice el único soberano. Y ahora dice el verso 16, el único que tiene inmortalidad. En otras palabras está diciendo, el César no tiene inmortalidad. El único que la tiene es Dios. Y siendo más específicos, por eso es importante este tema de que si Pablo se está refiriendo al Padre o se está refiriendo a Jesús,
Porque si se está refiriendo a Jesús, está diciendo, este al que ustedes mataron es el único inmortal. ¿Te das cuenta? Ese al que tú intentaste atentar en contra de su vida, hoy está vivo. No pudiste matarlo. No pudiste hacer nada en contra de él, porque Él es el único que tiene inmortalidad. El único que no tiene muerte. El único en el cual no hay muerte. En otras palabras, quiere decir, Jesús es lo opuesto a la muerte. Él solo Él, por eso la expresión único, solo Él posee inmortalidad. Y esto es mucho más profundo de lo que a veces pensamos, porque no solo está hablando de que nunca muere. La expresión inmortal no solo está hablando de alguien eterno en el sentido de que no va a morir, sino que Él es existente y que existe y que esa existencia no va a tener fin, ¿no? Pero significa algo mucho más profundo. Está diciendo que Él tiene inmortalidad incluso para repartir. En otras palabras, el decir que Él tiene inmortalidad, ¿te das cuenta? No solo está diciendo, no está diciendo Él es inmortal. Está diciendo, Él tiene inmortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Ve por favor a Juan 17, verso 2. Jesús no solo es inmortal, sino Él es la fuente de la vida eterna para todo aquel que cree. Dice Juan 17, verso 2. Está hablando Jesús. Está haciendo una oración al Padre y dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Jesús está hablando de sí mismo y está diciendo que Él tiene una capacidad. ¿Cuál es esa capacidad que tiene Jesús? No solo que Él sea inmortal, ¿te das cuenta? No solo que Él nunca muera, sino está diciendo, le has dado potestad para que Él dé vida eterna. Entonces esta expresión, el único inmortal, no solo se refiere a que Él nunca va a morir, sino que Él es el autor de que incluso nosotros nunca muramos. Por eso la Biblia dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Él es el único inmortal, hermano, Él puede darte vida eterna. Sigue diciendo el verso 3. Y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En otras palabras, esta expresión, el único inmortal, quiere decir que Él es la fuente de la vida eterna. Y esa vida eterna, Dios, Jesucristo, como dice el verso 2 de Juan 17, Jesucristo la otorga a sus hijos. En Él la vida eterna es intrínseca. Él es eterno. En Él la vida eterna es intrínseca. Sin embargo, el Señor, dice Eclesiastés, puso eternidad en nosotros. Así que si yo confío en el Señor, bueno, dice y el verso 3, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cuando yo conozco a Dios, no solo lo conozco a Él como eterno, sino reconozco que Él tiene la capacidad de darme vida. Y que después de haber pecado, porque dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, ¿cuál es? Vida, vida eterna a todo aquel que cree. Hermano, no estamos confiando en un presidente, no estamos confiando en un emperador con dotes de grandeza, estamos confiando en el bendito, único, soberano
Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que puede darnos vida a nosotros, aun cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque Él es Dios, porque Él es la fuente de esta vida eterna. Ahora vea Juan 14, verso 6. Seguro te lo sabes de memoria. Juan 14, 6. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, Jesús está hablando y dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no solo tiene vida, de acuerdo a lo que dice Juan 14, 6, Él es la vida. Y si Él es la vida, ahora la comparte con sus hijos. Cuando yo me convierto en un hijo de Dios, obtengo esa vida eterna, que es intrínseca en Él y que el Señor en su bondad me otorga. Así que para ti y para mí, el concepto de la eternidad de Dios, el concepto que está mencionando el apóstol Pablo, que es el único que tiene inmortalidad, no solo nos habla de un Dios lejano que es inmortal, que nunca va a morir, sino la inmortalidad de Dios es un concepto redentor. Es un concepto que no solo me informa de quién es Dios, sino incluso me informa de lo que Dios tiene para mí y de la obra de Cristo en mí. Que Él es inmortal hace que yo pueda tener vida, porque Él es el autor de la vida, porque Él es la vida eterna. Dios tiene esta bienaventuranza eterna, pero nosotros hemos recibido la inmortalidad como un regalo. Decía Jesús, como esta fuente, estos ríos que fluyen de vida eterna. Juan 1, verso 3 y verso 4. Juan 1, 3 y verso 4. Ahora está hablando. Checa que todos estos versos que hemos hablado, Juan 14, Juan 17 y ahora Juan 1, están hablando de Jesús. Por eso sí, no es descabellado pensar que el apóstol Pablo se está refiriendo a Jesús en esta doxología. Porque todo lo que dice la Biblia del Nuevo Testamento se refiere a Jesús como la vida y el inmortal. Ahora dice Juan 1, verso 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Repito, está hablando de Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el verso 4, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Esas fuentes que saltan para vida eterna en los hijos de Dios provienen del único soberano y poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo. ¿No? Sigue diciendo el verso 16, regresa a 1 Timoteo 6, verso 16. Dice, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. De alguna manera, Pablo está hablando de esta inaccesibilidad. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, para nadie, por cuanto todos pecados están destituidos. Pero esta palabra destituidos quiere decir inaccesible. Por cuanto hemos pecado, nadie puede acceder a Dios. Nadie puede llegar a Dios. ¿Por qué? A causa del pecado. No hay forma que el ser humano se relacione con Dios a causa del pecado. Porque la Biblia dice que Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios. Nadie por sus propios méritos puede llegar a Dios. Él habita en esa luz inaccesible. Sin embargo, Juan 1 también dice que la luz vino al mundo, lleno de gracia y de verdad. Esa luz fue revelada en Cristo.
a quien ningún hombre ha visto ni puede ver jamás, ni puede ver. Y termina el verso con algo hermoso. Dice, a Él sea la gloria y el dominio eterno. Amén. Recuerda en qué contexto, por eso es importante el contexto. Pablo le está diciendo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna. Y como estás en esta batalla, decíamos, a quien necesitas ver no es ni a tu enemigo, ni a ti mismo, ni tus capacidades. A quien necesitas ver es a Dios. Necesitas ver al Señor. Y cuando yo conozco a mi líder, ¿no? Cuando yo conozco que ese mi Señor al cual Dios me llama a imitar, que es Cristo. Porque cuando dice antes, te mando delante de Dios, el que da vida, y luego dice, y delante de Jesucristo, quien dio profesión delante de Poncio Pilato, ¿no? Nos está llamando a ser como Cristo. Y en este llamado a ser como Cristo, a quien tengo que conocer es a Cristo. La Biblia dice que tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y el mundo te diría, para que seas pleno y para que seas feliz, conócete a ti mismo, ¿no? Conoce tu corazón y conócete. Si tú quieres ser pleno, ¿sabes a quién tienes que conocer? A Dios. Si tú quieres pelear esta buena batalla de la fe, ¿sabes a quién tienes que ver? No tus armas, no a tu enemigo, ¿a quién tienes que? Tus ojos puestos en Cristo y en su gloria. Una razón, hermano, por la que tú y yo fuimos creados, dice la Biblia, para gloria mía los formé y los hice. ¿Sabes cuál es mi propósito de vida? No ser feliz en esta vida. No es mi propósito de vida. ¿Dios me da felicidad en esta vida? Sí, pero no es mi propósito. No es tener una familia. Ese no es mi prioridad. ¿Sabes cuál es mi prioridad, hermano? Que Dios sea glorificado en mí. Porque Dios me hizo a su imagen y semejanza. Dios quiere que yo lo refleje. Y esa es la meta de mi vida, ser como Él. Para que la gente de pronto pueda voltear a ver a mi vida y decir, Él tiene algo de Dios en Él. Hermano, ¿sabes cuál es tu propósito de vida? No terminar esa carrera, no tener ese puesto, es que Dios sea glorificado, porque Dios te hizo a su imagen y semejanza. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te creó? Que cuando la gente te vea a ti, lo vean a Él. Y cuando nosotros entendemos nuestro propósito, los seres humanos nos pasamos buscando nuestro propósito, ¿no? Y hay quien dice, mi propósito en esta vida es ser abogado. Y es abogado y sigue igual de frustrado. Mi propósito es tener mucho dinero. Y tú sabes que los millonarios son las personas que han manifestado incluso ser las personas más infelices, con más preocupaciones. Hermano, nuestro propósito de vida no está en las cosas de este mundo que podamos ver o obtener. Nuestro propósito de vida es como termina esta doxología. A Él sea la gloria y el dominio eterno. Amén. ¿Sabes cuándo te vas a sentir pleno en tu vida? No cuando te cases con la persona que querías, ¿sabes cuándo te vas a sentir pleno y completo? Cuando Dios forme a la imagen de su Hijo Jesucristo en ti. Ahí. Yo decía, el propósito de mi vida no es ser feliz. Pero ¿sabes qué va a pasar cuando sea formada la imagen de Jesucristo en ti? Por consecuencia, vas a ser feliz. Y no vas a ser feliz por el dinero, sino vas a ser feliz porque estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. ¿Te acuerdas los discípulos de Jesús en el libro de los Hechos? Ya se había ido Jesús y el contexto de la persecución, el mismo contexto en el que estamos viendo aquí. Iban los discípulos y predicaban.
y no les aplaudían, ¿no? Yo ahorita me voy a terminar y normalmente aplauden, ¿no? Y que gracias. Pero los discípulos no recibían aplausos. Y es más, ni tomatazos, o sea, pedradas. Y tenían que salir corriendo y los azotaban y les pegaban después de haber predicado. Creo que ninguno de los de aquí hemos padecido eso. Pero ¿sabes cómo salían? Ay, dolido, me lastima el corazón por el rechazo. Nadie me quiere en ese pueblo. ¿Así salían? ¿Sabes cómo salían? Con una sonrisa. Y dice la Biblia que salían contentos de haber sido tenidos por dignos de padecer por Cristo. Porque ellos no iban a predicar por la aprobación de los hombres. Ellos sabían que el propósito de su vida era glorificar a Dios. Así que no importaban las pedradas, porque ellos estaban cumpliendo el propósito por el cual fueron creados. Hermanos, si nosotros entendemos que el propósito de nuestra vida es que Él sea glorificado, no van a importar las pedradas. No va a importar tal o cual situación que estás viviendo. No va a importar el dolor de ciática, ¿no? No va a importar que de pronto ves tus estudios médicos y no salieron como te hubieran gustado, ¿no? Lo único que importa es que Dios sea glorificado. Por eso Pablo dice, no veas a nadie, es más, no te veas a ti mismo. Ve al bienaventurado, único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto y puede ver, y ni puede ver, y reconoce que Él merece toda la gloria y toda la honra. El salmista decía, no a nosotros, sino solo a ti la gloria. Solo Él es glorificado en todo. Pablo termina alabando la gloria, exaltando el honor de Jesucristo, reconociendo su inmortalidad, su grandeza, alabándole, honrándolo, reconociéndolo como Dios sobre cualquiera, sobre las autoridades, el único que siempre tendrá que ser respetado y que su reino nunca va a terminar. Nada, hermano, nos va a motivar más que la comprensión de la grandeza de Dios. Hermano, yo te puedo motivar a entregar tu vida a Cristo, ¿no? Yo te puedo motivar a servir a Dios, ¿no? Yo te puedo motivar así, mira, échale ganas, esfuérzate, dale, mira, y es más, ponerte el ejemplo de hacerlo. Hermano, si no te motiva la cruz de Cristo, por más que un ser humano se esfuerce por motivarte, nunca va a pasar. ¿Sabes qué te motiva? ¿Quién es Dios? Si tú quieres una razón y un motivo para vivir, ve a Cristo. Ve a Cristo. Ve al Señor. Al Señor nuestro ayudador. Decía el salmista, y si Él es todo esto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Por eso, termino con esto, por eso el Salmo 23, la mayoría de versiones, o muchas versiones dicen, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y aunque es correcto, pero a veces cuando decimos Jehová es mi pastor y nada me faltará, nos viene un poco a la mente la idea de que si Dios es mi pastor y entonces Él me va a dar todas las cosas que necesito. Pero la traducción, y algunas versiones lo traducen así, es Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. O sea, no es que Él me va a dar lo que necesito, es que Él es todo lo que necesito. Jehová es mi pastor, Él es todo lo que necesito. Hermano, esto que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es todo lo que necesitas en tu vida. No necesitas a esa persona, no necesitas ese trabajo, necesitas a Cristo. Necesitas conocer al Señor, relacionarte con Él y entender que tu vida
es para que Él sea glorificado en todo y por todo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Inclina tu rostro y terminamos orando. Bendito Señor, gracias porque eres bueno. Queremos hoy, Señor, poner nuestros ojos en ti. Entender, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Y antes que otra cosa queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos esperado de tantos lados y de tantas personas aquellas cosas que solo podemos encontrar en ti, Señor. Y la idolatría en nuestros corazones es tan grande, Señor, que hemos puesto, Señor, en el lugar que solo a ti te corresponde en nuestra vida y en nuestro corazón, a personas, objetos, situaciones, gustos, placeres, Señor. Y no te hemos visto a ti, Señor. Por eso tantas veces estamos tan decepcionados y por eso tantas veces estamos tan frustrados, Señor. Pero porque no hemos puesto nuestros ojos en donde debemos ponerlos, Señor. Y nos arrepentimos, Señor. Porque eso es idolatría, Señor. Le hemos dado demasiado peso a tantas cosas, Señor. Más peso que a ti, Señor, que a tu presencia en nuestras vidas. Pero hoy al conocerte, al estar expuestos a tu palabra, expuestos a quién eres tú, Señor, a conocer, Señor, tu grandeza, a poder tener al menos una idea un poco más grande, Señor, de quién eres tú, Señor, de tu reino, de tu poder, y que solamente en ti está la vida, Señor. Y que tú eres Rey de los que están reinando, y que tú eres Señor de los que hoy están señoreando, Señor. Y de que no pasa nada fuera de tus fines, de tu propósito, Señor, y que tus planes nunca pueden ser frustrados. Hoy, Señor, rendimos nuestra vida a ti, Señor. Y encontramos propósito, Señor, en tu soberanía. Quizá para algunos tu soberanía es tropiezo, Señor. Pero para nosotros tu soberanía es esperanza, es cuidado, es amor, es propósito. Es el entender, Señor, un poco más de ti, Padre. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Gracias por ser quien eres, Señor, y revelarlo en nuestras vidas. Por eso hoy, Señor, con todo nuestro corazón queremos darte toda la gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre la gloria. ¿Cuántas veces hemos buscado en nosotros razones, Señor? ¿Cuántas veces hemos buscado darle a las personas razones para que se fijen en nosotros, Señor, y en esto recibir nosotros algún mérito? Pero, Señor, tuya es la gloria, tuyo es el imperio y tuyo es el poder, Señor. Que nada, Señor, desvíe nuestros ojos de ese propósito primordial por el cual nos creaste y nos escogiste para ser llamados hijos tuyos, Señor. El que tú seas glorificado, Señor. Que mi matrimonio sirva para que tú seas glorificado. Que mi trabajo sirva para que tú seas glorificado. Que mis relaciones humanas, Señor, sirvan para que tú seas glorificado, Señor. Que el que yo venga a la iglesia sirva para que tú seas glorificado. Que mi servicio en la iglesia sirva para que tú seas glorificado. No para yo tener un mejor lugar, un mejor puesto. No para ser reconocido, Señor, sino para que la gente te reconozca a ti, Señor. Que la gente te vea a ti. Que la gente pueda ver que tú eres bueno, que tú eres santo, amoroso, misericordioso. Que tú gobiernas, que tú eres poderoso, Señor. Que tú eres santo. Queremos verte a ti, Señor. Entender que tú gobiernas, Señor. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones y permite, Padre, que podamos vivir todos nuestros días de esta manera, Señor. Que cuando salgamos de aquí, Señor,
podamos llevar a la práctica, Señor, con las personas que nos acompañan en el transporte, Señor. Mañana lunes en mi trabajo, Señor, que sea evidente que